Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas. Bueno, voy a dar inicio al webinar. Mi nombre es Sofía, trabajo en CDP Latinoamérica y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los riesgos y oportunidades de cambio climático como una nueva estrategia de las corporaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de la identificación de riesgos y oportunidades de cambio climático para mejorar la estrategia corporativa a través de la cual se facilita el diseño e implementación de acciones de adaptación y mitigación a los efectos que el cambio climático tiene sobre las actividades antropogénicas. Entonces también vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad ante el cambio climático, los riesgos físicos y riesgos de transición y escenarios climáticos. Estamos grabando esta sesión, después vamos a compartir la diapositiva y la grabación. Y acá con nosotros está Fernanda Ortiz Morales, que está representando Valora, nuestra consultoría parcera de CDP. Y estoy pendiente también para las preguntas en el chat, si tienen alguna duda o algún problema, pueden compartir sus dudas en el chat. Muchas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Pues muchas gracias. Comienzo a compartirles lo que es la presentación. Perdón, me dice que está desactivado para compartir la pantalla, no me lo permite. Un momento, por favor. Puedes checar si ahora ya está, por favor. Listo. Gracias. Bueno, pues sean todos bienvenidos a este workshop de riesgos y oportunidades de cambio climático como una nueva estrategia de las corporaciones. En este workshop estaremos hablando de lo que es la identificación de riesgos y oportunidades relacionadas con el clima como una estrategia de las organizaciones para diseñar e implementar acciones de adaptación y mitigación a los efectos que el cambio climático tiene sobre las actividades de las organizaciones. Para entrar como en materia, traigo como ejemplo dos imágenes que son lo que representan las imágenes que generalmente nos vienen a la mente cuando hablamos de impactos del cambio climático y principalmente de riesgos hidrometeorológicos, ¿no? En esta primera imagen, pues yo creo que todos en algún momento hemos visto en las noticias o en internet fotografías sobre el antes y el después de un huracán, en este caso es el huracán Katrina, y pues básicamente cuando nosotros pensamos en el impacto que tienen estos fenómenos sobre las actividades, pensamos en este tipo de fenómenos, ¿no? Inundaciones, huracanes, algo que tiene un impacto pues muy notorio, ¿no? Muy explícito. Pero también tenemos este otro tipo de eventos hidrometeorológicos como las sequías, nosotros sabemos que se están pues extinguiendo lo que son los glaciares, pero estos son como riesgos que están como muy alejados, nos parecen ajenos a nuestras actividades, pero también pueden tener cierto impacto en lo que es nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿por qué una organización necesita contar con una evaluación de riesgos y oportunidades del cambio climático? Principalmente porque por parte de los inversionistas y las instituciones financieras ha crecido el interés y la demanda de información financiera relacionada con el clima de las organizaciones y las empresas en las que están invirtiendo dinero. También porque este tipo de riesgos y oportunidades tiene inferencia y puede repercutir en las decisiones financieras de una empresa, porque el aumento de la incertidumbre sobre el futuro y las especulaciones que hay respecto a lo que va a pasar puede tener un impacto en la organización y en las instituciones financieras como tal. Y porque justamente esta transición a una economía baja en carbono está haciendo que las instituciones financieras cambien los objetivos que tienen y también los requerimientos que nos piden para poder otorgar créditos. Entonces, justamente estas son como las 4 razones principales. Obviamente puede haber más, pero son como lo que generalmente
hace que una empresa o una organización decida realizar esta evaluación de riesgos y oportunidades en relación con el clima. A manera introductoria, pues el cambio climático es un concepto que ya está muy dentro de lo que es nuestra sociedad y la industria como tal. Sabemos que es un proceso que ocurre a gran escala y a largo plazo, y para el que se han estado estableciendo algunos objetivos para reducir sus impactos, para mitigarlos y para desacelerar el cambio climático, como son los acuerdos de París. En este caso, y justamente por las características del cambio climático, se ha convertido en un reto alcanzar estos objetivos, especialmente cuando hablamos de toma de decisiones económicas. La falta de información sobre riesgos en relación con el clima provoca que existan errores en cómo se están valorando los activos, en que se haga una asignación incorrecta del capital. También aumenta la preocupación sobre la estabilidad financiera de una organización y termina afectando las acciones empresariales. Pero entonces, si estamos diciendo que hace falta información, ¿cómo hacemos que la información sea útil para tomar decisiones relacionadas con el clima? ¿Cómo esta información que generemos va a ser coherente, comparable? Y hablamos de comparable no solamente dentro de la misma organización a lo largo del tiempo, sino también con sus asociados, con otras empresas. ¿Cómo esta información puede ser fiable y clara, no? Cuando no tenemos lo que es un marco que estandariza la información que se divulga, esta información está fragmentada, es decir, que no es comparable. Justo por eso, y dentro de este contexto, el Comité de Estabilidad Financiera, pues lo que hizo fue crear el Grupo de Trabajo de Divulgaciones Relacionadas con el Clima, o TCFD por sus siglas en inglés. Justo de este grupo se derivaron o se emitieron una serie de recomendaciones que buscan dar coherencia a las declaraciones financieras que realizan las empresas. Y dentro de este contexto también está lo que es el cuestionario del CDP, que está alineado con las recomendaciones del TCFD y básicamente estandariza los reportes financieros y climáticos que hacen las organizaciones. El cuestionario del CDP ya tiene una serie de preguntas que son específicas para un determinado giro o industria, y justamente por esto, pues, es que es un estándar, ¿no? Y pues justamente dentro del cuestionario CDP son cada vez más las instituciones financieras que están incluyendo información sobre el análisis de riesgos y oportunidades. ¿Qué relación hay entre las empresas y el cambio climático, no? Ahorita estamos hablando de que necesitan, pues no sé, tienen este tipo de riesgos y oportunidades que se presentan en la actualidad y a futuro. Y justamente de allí se derivan muchas medidas de mitigación y adaptación que se implementan dentro de las empresas. Pero justo como en muchos ámbitos dentro de una empresa, esto no es un proceso lineal, sino que requiere de todo un proceso de identificación, evaluación y respuesta. Y justamente esto es lo que busca conocer el CDP en su sección 2 de riesgos y oportunidades. Saber qué nivel de comprensión tiene la empresa respecto a su exposición en lo relacionado con el clima. Nosotros necesitamos entender que los riesgos relacionados con el clima son todos aquellos potenciales impactos negativos que el cambio climático puede tener sobre la organización. Hablamos de riesgos físicos, es decir, todos aquellos daños directos o indirectos que sufren los activos por pues un impacto directo dentro del activo o dentro de la cadena de producción y suministro. Y también tenemos riesgos de transición, que son todos aquellos derivados de una transición hacia la economía baja en carbono. Los riesgos físicos se dividen en dos tipos, los agudos y los crónicos, y los de transición se dividen en 4 clasificaciones: regulatorios, tecnológicos, de mercado y reputacionales. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos tipos de riesgos. La primera clasificación de riesgos físicos son los agudos. Son todos aquellos derivados de un evento puntual. Y básicamente aquí analizamos el aumento de la gravedad de estos fenómenos atmosféricos. Para entender un poco más este tipo de riesgos, hay un ejemplo que traemos aquí, esta nota de La Jornada, un periódico aquí en México. En 2021 se congelaron ductos de gas en Texas, lo que ocasionó pues la falta de gas y que se disparara el precio del energético. Si analizamos un poquito esta nota, identificamos que el peligro son las bajas temperaturas en Texas, pero no se trataba de bajas temperaturas pues normales, ¿no? Eran bajas temperaturas, pues ahora sí que extraordinarias, causadas por un vórtice polar. El riesgo que se materializó fue que se congelaran los ductos de gas natural, y esto ocasionó la interrupción del suministro de gas,
el incremento del precio del energético y cortes eléctricos en regiones del sur de Texas. Entonces, justamente cuando nosotros hacemos este análisis de riesgos relacionados con el clima, tenemos que analizar en qué tipo de situación puede impactar a nuestra organización. Tal vez la organización se dedicaba al suministro de gas y sería interrumpido su servicio. O tal vez era una planta eléctrica que no tenía el suministro de gas necesario para producir electricidad. Entonces, justamente aquí podemos, y en este ejemplo podemos ver que pues un impacto, o bueno, más bien un fenómeno hidrometeorológico, pues tiene diferentes dimensiones en las que impacta. El otro tipo de riesgos físicos son los crónicos y son todos aquellos derivados de cambios a largo plazo. En este caso podemos hablar del aumento en el nivel del mar u olas de calor permanentes. Como ejemplo traemos aquí una nota en España en la que hablan sobre el cambio climático y si están desapareciendo el otoño y la primavera. En este caso se habla de un aumento, de que el aumento de la temperatura promedio del planeta ha ocasionado una alteración de las condiciones climáticas tipo. Y esto se ve reflejado justamente en oscilaciones térmicas entre los 6 y 10 grados. Es decir, que tenemos una diferencia extrema entre lo que es frío y lo que es calor. Se han prolongado los periodos de calor, lo que también incluye o implica que hay mayores sequías. Y se ha estimado que el verano se alarga 10 días por década en promedio. Y digo, este ejemplo no es únicamente en España, ¿no? En este caso tenemos la nota de España, pero aquí en México estamos en noviembre y debería ser frío y estamos casi a 30 grados en las tardes. Entonces creo que esto es un fenómeno que se ve como en todo el planeta y pues que es algo pues muy evidente, ¿no? Para los riesgos de transición, la primera categoría son los riesgos regulatorios. En este caso vale la pena hacer la distinción entre los riesgos políticos y los riesgos jurídicos. Los riesgos políticos están relacionados a dos tipos de acciones. Las primeras que intentan limitar las acciones que contribuyen a los efectos adversos del cambio climático, o es decir, en otras palabras, que limitan las actividades de las organizaciones. Y el segundo tipo de acciones son las que promocionan la adaptación al cambio climático. A modo de ejemplo están estas dos notas. Entre las acciones que intentan limitar las acciones de las organizaciones está pues los impuestos verdes, ¿no? En este caso hablamos de Querétaro, es un estado aquí en México que está buscando cobrar el doble que en Dinamarca o Suiza por cada tonelada de gases de efecto invernadero que es emitida por las organizaciones. Y tenemos por el otro lado en las acciones que buscan promocionar la adaptación al cambio climático, como es esta nota de Bogotá, en el que se habla de la nueva ley que se aprobó para reducir impuestos a quienes compren vehículos eléctricos, justamente con la finalidad de facilitar la transición hacia vehículos eléctricos y reducir el consumo de combustibles fósiles. Y en este tema también hablamos de los riesgos jurídicos, que básicamente hablan del aumento del riesgo de litigio en contra de la organización. En este caso tenemos pues un ejemplo de París. En la nota hablan de que algunas organizaciones no gubernamentales han comenzado actividades pues legales, acciones legales en contra del Banco Nacional Parisino Paribas, porque sigue invirtiendo en actividades del sector del petróleo y el gas. Entonces, justamente aquí el litigio está basado en el incumplimiento de una ley parisina en el que pues, las instituciones financieras deben dejar de fomentar este tipo de proyectos. Y algo curioso aquí y que vale la pena también revisar es que en Europa la mayoría de litigios en contra de organizaciones se basan justamente en este tipo de pues, incumplimientos regulatorios, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica generalmente están basados en el derecho a un medio ambiente sano. Entonces sí vale la pena como revisar este tipo de litigios que hay justamente en donde operan las organizaciones. El segundo tipo de riesgo de transición son los riesgos tecnológicos o todos aquellos que están relacionados con mejoras o innovaciones que apoyen la transición a una economía baja en carbono. Y esto justamente puede afectar a la competitividad de la empresa, a los costos de producción y distribución y a la demanda de servicios y productos. En este caso, traemos dos notas como ejemplo. La primera del Economista, en el que hablan de que siempre va por la expansión de infraestructura de gas natural licuado en Estados Unidos. El gas natural licuado es pues un combustible alterno que ha surgido en esta descarbonización del transporte y pues que buscan justamente pues que este gas natural sea empleado en los vehículos, ¿no?
Y justamente son pocas las empresas que hoy en día tienen este servicio o este tipo de infraestructura. Aquí en México tenemos apenas 88 estaciones en 18 estados del país y va en expansión, ¿no? En este caso es relevante porque todas las organizaciones que son parte del sector oil and gas, pues tienen que estar en una constante actualización tecnológica, ¿no? Para mantenerse dentro del mercado. Y otro ejemplo es la generación con infraestructura eólica marina, que en Estados Unidos, por ejemplo, se está multiplicando muy rápidamente en comparación con otros países de América. El tercer tipo de riesgo de transición son los riesgos de mercado y están asociados a los cambios en la oferta y demanda de materias primas, servicios y productos. Básicamente, aquí ponemos de ejemplo esta nota del litoral en el que se habla de un fuerte aumento en los precios de frutas y verduras, debido a que el cambio climático y el cambio en la temperatura han provocado no solo que la producción se retrase, sino que sea más pequeña. Y esto genera un aumento promedio de entre el 60 y el 70% del precio normal. Y otro ejemplo en el que podemos hablar de un riesgo convertido pues, en oportunidad es el aumento del consumo de pescado de acuicultura. En esta nota pues, nos explican y nos ponen varias estadísticas en las que la pesca tradicional pues, ya no es un negocio, ¿no? Hoy en día la acuicultura se ha desarrollado mucho más. Se espera que ocupe más del 65% del mercado antes de 2030 y esto es debido a que están buscando que la producción de alimentos pues, sea más sostenible. Seguimos con los riesgos de transición, los riesgos reputacionales, que son los asociados al cambio en la percepción de los clientes o la comunidad acerca de la contribución de una organización. Y aquí tenemos pues ejemplos muy claros que también digo en todos los países y no solo en América se han visto, ¿no? Generalmente está asociado a empresas relacionadas a la industria alimenticia. En este caso, la nota del informador pues nos habla de cómo una sequía en Nuevo León, que está en el norte de México y es una zona pues bastante árida, provocó que se pusiera una veda a la producción de cerveza, ¿no? Cuando se dio esta sequía, todas las comunidades voltearon a ver directamente las cerveceras, ¿no? Aquí ya es un problema y digo, no pasa solo con las cerveceras, las embotelladoras y todas las que están relacionadas con el consumo de agua, ¿no? Justamente esta nota de Colombia Plural habla no solo de la industria alimenticia, sino de todas las industrias que acaparan el agua de las comunidades mediante las concesiones que les otorga el gobierno. Ahora, hablamos de riesgos que se pueden convertir en oportunidades, y es que las oportunidades nacen de todos los esfuerzos que la organización hace para la mitigación y adaptación al cambio climático. Nosotros podemos tener oportunidad en eficiencia de recursos, es decir, reducir nuestros costos por mejorar la eficiencia de los procesos, en fuentes de energía, mediante la reducción de costos por transicionar a fuentes bajas en emisiones y que también resultan ser más baratas en este contexto en el que los combustibles fósiles tienen pues un constante aumento de su costo. En productos y servicios, porque lo que puede ser un riesgo o una mejora, más bien, lo que puede ser un riesgo tecnológico puede ser una oportunidad para otra empresa, en la que va a tener una mejor posición competitiva, va a poder capitalizar las preferencias cambiantes de los consumidores, y aquí también entra un poco los riesgos reputacionales, ¿no? Si la empresa, la organización, identifica este tipo de riesgos reputacionales, puede convertir a la sostenibilidad como una oportunidad de capitalizar estas preferencias cambiantes. En los mercados, pues se abren nuevas oportunidades de mercado o tipos de activos nuevos, y la resiliencia de la compañía pues va a incrementarse a largo plazo, ¿no? Mientras se vayan aprovechando las oportunidades. Aquí hablamos más bien como del costo de la inacción. Estos riesgos físicos y de transición van a tener impactos financieros dentro de la organización, principalmente en los ingresos porque afectan la demanda de productos y servicios de forma positiva o de forma negativa principalmente. Y en este caso la oportunidad, o más bien la tarea de las organizaciones, es aumentar o generar nuevos ingresos. En el tema de costos, el nivel de respuesta que tiene una organización ante estos riesgos y oportunidades depende del costo de las acciones que tiene que hacer. Y justamente aquí debe buscarse reducir este tipo de costos para que la respuesta de la organización sea más rápida. En el tema de activos y pasivos, pues los riesgos van a estar afectando la valoración de los activos y pasivos de la organización.
Aquí hablamos de que va a haber nuevas inversiones, tiene que haber reestructuraciones, hay amortizaciones, hay deterioro del equipo que tenemos. A veces incluso podemos hablar de desinversiones, ¿no? Una determinada organización que tiene inversión en alguna empresa, que tiene una mala reputación por el cambio climático y cómo lo gestiona, puede dejar de invertir en esta empresa, ¿no? Es un riesgo que también se viene. Y en cuanto al capital y financiamiento, pues los cambios en los requisitos para que nos otorguen un financiamiento van cambiando con esta transición. Bueno, ya que entendimos que son riesgos y oportunidades, ¿cómo vamos a poder identificarlos y evaluarlos, no? Y a partir de esto, ¿cómo voy a desarrollar mis medidas de mitigación y adaptación? El CDP básicamente lo que nos va a preguntar es si tenemos un proceso de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático. Nosotros empezamos este proceso con la identificación de riesgos y básicamente definiendo qué metodologías vamos a emplear para identificarlos. Posteriormente se realiza la evaluación de los riesgos, es decir, hay que determinar el nivel de exposición que se tiene y el nivel de vulnerabilidad de la organización. Después de esto podemos identificar las áreas de oportunidad y mejora, es decir, qué acciones podemos llevar a cabo para reducir o mitigar estos riesgos. Y hasta que hemos realizado estas 3 etapas, podemos llegar a una etapa de toma de decisiones. Para comenzar con la identificación de riesgos, nosotros debemos entender lo que es el peligro. Cuando hablamos de riesgos asociados al clima, nuestros peligros generalmente son los fenómenos hidrometeorológicos. Estos fenómenos tienen una intensidad, tienen una duración y tienen una frecuencia. También hablamos de los riesgos y generalmente calificamos el riesgo en base a la magnitud que tienen sus consecuencias. Pero no puede haber riesgo si no hay un peligro. Y un peligro no se convierte en un riesgo si no hay exposición. Cuando hablamos de exposición en temas de riesgos asociados al clima, generalmente es debido a la ubicación en la que se encuentran y las características de la planta. El riesgo generalmente se calcula como el producto del peligro por la exposición. Entonces, de esta forma, nosotros podemos comenzar con un análisis preliminar o una revisión de antecedentes para poder comenzar con nuestra identificación. Generalmente hacemos esto porque necesitamos saber qué riesgos y oportunidades ya se han identificado para el sector de la organización. Muchos gobiernos hoy en día ya tienen identificados qué sectores son los más vulnerables ante el cambio climático. No solo por su ubicación, sino también por sus actividades y las materias primas que ocupan. También necesitamos saber qué riesgos y oportunidades ya se han materializado en la organización previamente. Tal vez no en la planta en la que se estaba trabajando, pero en otras plantas de la organización, o tal vez las plantas de los asociados han tenido algún riesgo, ¿no?, que se materializó dentro de la empresa. Y también necesitamos saber el contexto en el que se desarrolla la organización. Nosotros no vamos a tener el mismo tipo de riesgo o el mismo nivel de riesgo para 2 empresas que se encuentran a 100 metros de la costa, si están en diferentes coordenadas, en diferentes países y tienen diferentes regulaciones de las actividades. También podemos hacer el uso de indicadores ya en un análisis un poco más detallado, y los indicadores me refiero a este tipo de mapeos de peligros que también los gobiernos, específicamente pues las áreas dedicadas a la prevención de accidentes, pues ya tienen como en atlas de riesgos. Están identificados y vinculan toda esta información histórica del peligro hidrometeorológico perdón, mediante sistemas de información geográfica. Y también los índices de vulnerabilidad física. Estas mismas áreas del gobierno se encargan de realizar este cálculo de la vulnerabilidad física con base en las características tipo de las construcciones que pueden influir en los efectos del peligro. Nosotros aquí en México específicamente tenemos el Atlas Nacional de Riesgos que desarrolló el SENAPRED y en el que podemos pues encontrar este tipo de información. Yo aquí les traigo un pequeño video de una pues herramienta que tiene este atlas, en el que podemos comparar lo que es el índice de peligro por tormentas eléctricas contra el índice de riesgo por tormentas eléctricas, que como podemos ver, pues varían bastante, tienen una escala de muy bajo a muy alto, y si nos vamos a una zona de muy alto índice de peligro, que está en rojo, vamos a ver que el índice de riesgo, pues es bajo o medio, que están en amarillo y verde. Y justamente esta diferencia entre el peligro y el riesgo la hace lo que es la vulnerabilidad. En este caso tenemos pues un riesgo bajo o medio debido a las medidas que ya se han tomado.
Después de que identificamos nuestros riesgos, vamos a poder evaluarlos. La evaluación de los riesgos se hace con una temporalidad definida. Se puede hacer una evaluación cualitativa o este tipo de evaluaciones pues son como más sencillas, no son a detalle y no tienen como resultados asociados a probabilidades. Y si nosotros hacemos esta, generalmente es con matrices. Posteriormente podemos hacer una evaluación más profunda, que es la evaluación cuantitativa, y que ya involucra pues algún proceso de probabilidad del riesgo. La definición de la temporalidad es una de las preguntas del CDP. La empresa debe definir con base en lo que ellos consideran un riesgo alto o bajo, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Generalmente el corto plazo es en un periodo de no más de 1 o 2 años, en los que se pueden ver los resultados de una acción o un proyecto. El mediano plazo va de 2 a 5 años y son para proyectos que necesitan pues un poco más de tiempo para que tengan resultados pues visibles o notorios. Y el largo plazo para todos aquellos que los resultados pues se obtienen después del ciclo medio de explotación, ¿no? Después de esto nosotros hacemos nuestra evaluación cualitativa. Generalmente se realiza con matrices de peligro por exposición. Aquí básicamente tenemos que definir qué tan probable es que ocurra dentro del corto, mediano y largo plazo el peligro, y esto se realiza justamente con base en nuestro análisis previo, y el tipo de impacto que tiene la organización, alto, bajo, medio. A partir de aquí nosotros definimos el nivel de riesgo con los colores que tenemos en la gráfica, y a partir de aquí podemos, si buscamos hacerlo, una evaluación un poco más a fondo, que es la evaluación cuantitativa. Esta parte de cómo se define el tipo de impacto también es una de las preguntas que tiene el CDP y pues esto lo define la organización. ¿Cómo vamos a saber qué impacto es alto o bajo? Pues depende del impacto financiero o estratégico que tenga la organización. La evaluación cuantitativa de los riesgos físicos generalmente se lleva a cabo con los escenarios de cambio climático, que básicamente son proyecciones de los cambios en el clima y modelación de escenarios basados en concentraciones representativas y tendencias que se tienen en los esfuerzos de mitigación. Nosotros actualmente ocupamos los 5 escenarios que define el sexto informe del IPCC, que se denominan trayectorias socioeconómicas compartidas, y pues básicamente son diferentes escenarios con cierto aumento de temperatura y nivel del mar, siendo el SCP-1 1.9 el mejor escenario y el SCP-5 8.5 pues el peor escenario, ¿no? Estos escenarios de riesgo se obtienen mediante modelos climáticos y los escenarios de cambio climático. Los modelos climáticos pues involucran todo un proceso matemático y de simulación un poco más complejo que involucra las variables climáticas, temperatura, precipitación, dirección y fuerza del viento, concentración de gases de efecto invernadero, entre otros. Y los escenarios de cambio climático básicamente son un análisis de los factores que afectan la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero pues que se emiten, que básicamente son crecimiento de la población, los cambios tecnológicos, los cambios regulatorios y pues el tipo de combustibles que se emplean. Estos escenarios de cambio climático sirven para alimentar los modelos climáticos en simulaciones en 3 diferentes horizontes, el cercano, el medio y lejano, y a partir de estas simulaciones obtenemos lo que son pues las temperaturas medias que vamos a tener en estos periodos, ¿no? Y yo sé que me van a decir, pues estamos hablando de que actualmente ocupamos uno, actualmente usábamos otros también. Esto se debe a que los escenarios están en constante actualización, básicamente porque hay muchísimos centros de modelación climáticos a lo largo del mundo y cada uno desarrolla su propio modelo climático y realiza las simulaciones de los SSP o los RCP. En este caso, el proyecto de intercomparación de modelos acoplados, pues recopila toda esta información y va actualizándolos. Nosotros al momento llevamos 6 actualizaciones, la más reciente es el CENIP 6, la que se utilizaba anteriormente era el CENIP 5, y esta actualización ocurre debido a que el CENIP 5, por ejemplo, tenía los datos recopilados hasta cierta fecha y se publicaron. Después de que se publican, pues tenemos ciertos cambios en las tendencias que hay y pues siguen cambiando y se sigue juntando más información. Entonces el CENIP 6 lo que hace es recoger toda la información que tenía el CENIP 5 más la información que se hizo hasta cierto periodo. Entonces, justamente a partir de aquí, también las empresas deben de estar actualizando lo que son sus análisis de riesgos, porque este cambio de escenarios pues, puede traer
algunas proyecciones de temperaturas más altas, por ejemplo. Nosotros aquí en México tenemos una herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Cambio Climático y la UNAM, en el que podemos observar pues este tipo de escenarios ya ligados como al territorio mexicano. Aquí tenemos, por ejemplo, los escenarios de cambio climático regionalizados al CENIP 5, que son los que se empleaban anteriormente, y tenemos la actualización a los escenarios de cambio climático del AR6 o del informe 6 del IPCC. Si nosotros entramos a ver los escenarios, vamos a poder ver cómo varía la temperatura y la precipitación a lo largo del territorio en los diferentes horizontes. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, que este tipo de modelo que tenemos en México, lo que nos muestra es la temperatura máxima y mínima extremas, la temperatura mínima y máxima y la precipitación. Y esto ocurre solamente para dos escenarios, que son el RCP o 4.5 y el 8.5, que aunque tienen los nombres anteriores del informe 5 del IPCC, son los equivalentes en el informe 6, ¿de acuerdo? Bueno, después de que nosotros hemos hecho esta evaluación preliminar de los riesgos y hemos hecho esta evaluación cualitativa y cuantitativa, vamos a poder identificar las oportunidades. ¿Cómo se identifican esas oportunidades? Haciéndonos preguntas como qué se ha hecho antes y qué resultados se han obtenido a partir de esto. Las medidas que se tienen son suficientes y qué mejoras se encontraron. Y también qué no se está haciendo y cuáles objetivos tiene la organización, ¿no? Tal vez le sirven algunas acciones que se han llevado anteriormente, la comparación que hace el gobierno también entre algunas medidas y las identificaciones de riesgos que también hace el gobierno para diferentes sectores pues productivos, puede servirnos de base para esto. Entonces, ¿cómo vamos a reportar este proceso de identificación, evaluación y respuesta una vez que lo desarrollamos y ya hicimos el análisis? Nosotros vamos a basarnos en lo que son las recomendaciones del TCFD, que está, el CDP está alineado a las recomendaciones y básicamente tiene estas 4 grandes áreas, que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Nosotros tenemos en la parte de gobernanza, básicamente habla de la función de la administración y el control de la junta directiva sobre la gestión de riesgos y oportunidades. En el tema de estrategia, qué riesgos se han identificado, qué impactos tienen sobre el negocio, su estrategia y la planificación, y la resiliencia de la estrategia que tiene la organización. En el tema de gestión de riesgos hablamos de los procesos de organización para identificar y evaluar riesgos y cómo estos procesos se relacionan con la gestión general de la organización. Y en métricas de objetivos hablamos de cómo estamos evaluando estos riesgos y oportunidades, los riesgos que se han identificado en relación con el alcance 1, el 2 y el 3, si aplica el 3, y los objetivos que tiene la organización para gestionar los riesgos y oportunidades. Aunque el CDP está en línea con lo que es las recomendaciones del TCFD, bueno, estas 2 áreas de estrategia y gestión de riesgos son como las partes que requieren mayor detalle y evaluación por parte de la empresa. Nosotros en el CDP vamos a tener que reportar cómo estamos gestionando riesgos y oportunidades, qué procesos empleamos, cómo están relacionados con la gestión general de la organización y cómo se le da un valor financiero a los riesgos y oportunidades. Adicionalmente, a la sección 2 también tenemos en la sección 3 algunas preguntas que si no se tiene bien identificada la información, pues pueden ser un poco complejas de responder, como son la estrategia de la organización, como son esta pregunta, perdón. Si la estrategia de la organización incluye un plan de transición que se alinee con un mundo de 1.5 grados centígrados, es decir, ¿qué compromisos tiene la organización para reducir sus emisiones con base científica de acuerdo con la ambición climática de mantener la temperatura promedio del planeta por debajo de 1.5 grados centígrados? En este caso, la información que tenemos que tener identificada es si tenemos este plan de transición, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar los objetivos para mantenernos en línea con esta ambición climática? El mecanismo que tenemos para recopilar comentarios de accionistas es una de las preguntas que nos hace aquí el CDP. ¿Cómo estamos mejorando este plan de transición con base en lo que nos dicen los accionistas de nuestra gestión? Y la disponibilidad que hay de este plan de transición al público, ¿no? La transparencia que se tiene. En este caso, y básicamente se necesita saber, y el objetivo es identificar cómo los riesgos y oportunidades han llegado a influir en la estrategia de la organización. Y, bueno, una herramienta que se puede ocupar para esto
son los objetivos basados en la ciencia, ¿no? El desarrollo de estos pues nos va a ayudar a tener este tipo de plan de transición dentro de la estrategia de la organización. La siguiente pregunta, que también puede ser un poco compleja de responder si no tenemos identificada la información, es si hemos realizado los análisis de escenarios y qué escenarios hemos utilizado para pues informar en la estrategia, ¿no? En este caso, hablamos de si se llevó a cabo una evaluación cualitativa o una cuantitativa, de las que ya hablamos en este workshop. También tenemos que explicar por qué utilizamos los escenarios, a qué escenario de temperatura están alineados y qué alcance tiene este análisis. Y por último, hay que describir dónde y cómo los riesgos y oportunidades han influido en la planeación financiera. Aquí básicamente se requiere saber qué elementos de la planeación financiera se fueron afectados. Es decir, pudieron haber sido los ingresos y los costos, si hubo una diferencia, una variación en la demanda de nuestro servicio o producto, gastos de capital que se realizan, asignaciones de capital que se hace por parte de la organización, adquisiciones y desinversiones con base en la identificación de estos riesgos y oportunidades, el acceso que tenemos al capital o a los financiamientos y los activos y pasivos que tiene la empresa. En resumen, sabemos que la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el clima va a contribuir a aumentar la resiliencia de la organización a largo plazo. También, pues contar con un proceso de identificación de riesgos y oportunidades va a permitir que hagamos mejoras dentro del proceso de la empresa. Y la divulgación de información relacionada con la gestión de riesgos y oportunidades, pues es uno de los principales requisitos de inversionistas e instituciones financieras, y vale la pena que lo tengamos pues para tener acceso a mejores oportunidades de financiamiento. Como recomendación, pues podemos comentarles que el proceso de identificación, evaluación y respuesta ante los riesgos y oportunidades es un proceso que debe involucrar a toda la compañía. Y este proceso, pues debe buscar que se comunique a la dirección, ¿no? La dirección debe estar muy involucrada dentro de este proceso, ya que es quien dirige todo el proceso de gestión de riesgos y oportunidades. Y pues también es necesario que se realice una valoración financiera de riesgos y oportunidades como un procedimiento interno para tener una forma de evaluar o dar un valor a este tipo de riesgos, de dimensionarlos. Para 2023, ¿qué se viene? Digo, ya tenemos, ya hacemos declaraciones financieras y seguimos las recomendaciones del TCFD. Esto básicamente está asociado a los riesgos que están relacionados con el clima y con el cambio climático y están relacionados mucho con lo que es la reducción de emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero. Pero también se está considerando incluir lo que son los riesgos asociados a la naturaleza. Digo, aunque se evalúa toda esta parte del impacto ambiental que se tiene, está muy ligado a lo que son emisiones y a reducirlos, justamente para reducir o desacelerar el cambio climático, pero se ha dejado un poco de lado lo que son los riesgos asociados a la naturaleza y los impactos que se tienen sobre la biodiversidad. Entonces, en 2023 van a salir las recomendaciones del TNFD, que va a incluir justamente esta parte, y pues como adelanto, ya en el reporte de 2021, el cuestionario del CDP, ya incluía lo que es una sección referente a impactos en la biodiversidad, justamente en su capítulo 15, ¿no? Entonces, esta del TNFD no es como algo adicional a reportar, es justamente algo que se quiere pues incluir y que va a complementar las declaraciones financieras que ya se hacen. Como referencias, pues también aquí les vamos a compartir directamente algunos enlaces a la guía de escenarios de cambio climático en México, a los reportes del IPCC, a las recomendaciones del TCFD, tanto para las declaraciones financieras relacionadas con el clima, como para el análisis de escenarios, y pues la página del CDP, ¿no? En la que se explica para cada uno de los sectores las preguntas que tienen que responder y cómo se evalúan. Y pues nuestra parte sería todo por este workshop. Si quieren ir a la sección de preguntas, pues podemos comenzar. Bueno, tenemos algunas en el chat. No sé si puedes checar el chat, pero tenemos de Carlos Naranjo algunas preguntas. La primera es, para riesgos físicos, ¿usan modelos como CMIP5, ERA5, PCA?
La segunda es, ¿cuál es la escala espacial utilizada en la identificación de riesgos físicos? ¿10 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros? Ok. Bueno, en la primera pregunta, para los riesgos físicos, los modelos como el CEMIP 5 y el CEMIP 6 son los que más se utilizan en este momento porque pues, son los que están como vinculados con los escenarios que ha definido el IPCC. También existen otros pues que son como un poco más específicos y en algunos casos también tenemos algunos escenarios que son más como pues lo que son proyecciones no tanto numéricas, sino lo que se espera que se alcance, como pueden ser pues las metas que se establecen los gobiernos y las estrategias que tienen, ¿no? Las rutas. Para la escala espacial que se utiliza, depende mucho del modelo que se desarrolla dentro de cada país, ya que, por ejemplo, aquí en México lo que hacen es que se toman todos estos modelos y se regionalizan y se tiene cierta, pues ahora sí que resolución. Es diferente en cada país y en cada modelo que se ocupa. Sería cosa de revisar el tipo de información que tenemos para saber el tipo de resolución. Normalmente son como en grados, porque tenemos que hacer esta cuadrícula de todo el espacio y tener esta información, ¿no? La siguiente pregunta era, si puedo abrir bien el chat aquí, ¿cuál es la escala de predicción? Sí. Justamente aquí la escala de predicción, pues no es como, tenemos en general los resultados que se obtienen de estas simulaciones son diferencias o más bien temperaturas y precipitación que se tienen mes con mes en los diferentes horizontes. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es sacar como esta media anual y poder comparar con nuestro escenario base o las temperaturas y precipitaciones que tenemos actualmente para poder de ahí pues, hacer este análisis del riesgo. La siguiente dice, ¿qué tipo de información de bases de datos o satélites recomiendan para identificación de riesgos físicos? Bueno, generalmente se ocupan lo que son ya los modelos que se tienen en algunas plataformas y pues la información que se va regionalizando a cada país, ¿no? Posteriormente, ¿cómo construyen los mapas de vulnerabilidad al cambio climático? Bueno, los mapas que construyen, por ejemplo, los gobiernos para la vulnerabilidad, recordemos que la vulnerabilidad es el nivel de exposición que tenemos. Y, por ejemplo, en el tema de activos y de construcciones, depende mucho del tipo de construcción que vamos a tener, la elevación en la que se encuentra, el tipo de terreno en el que está establecido el activo. Entonces, justamente todo ese tipo de características se van juntando y pues a nivel regional, por ejemplo, que es lo que hacen los gobiernos, pues tienen todas estas características tipo y pues estos niveles de vulnerabilidad son pues muy generales. Normalmente para hacer un análisis de un activo en específico debemos analizar qué tipo de construcción tenemos, qué tipo de riesgos tenemos, porque también el nivel de riesgo que determina, por ejemplo, el gobierno en los atlas de riesgo también va a ser un poco general, porque a lo mejor nosotros estamos en una zona en la que el atlas nos indica que es un riesgo alto, pero ya cuando regionalizamos y vamos acotando un poco más el espacio, podemos encontrar, por ejemplo, aquí en México, atlas de riesgo municipales que están pues más enfocados a áreas más pequeñas, y dentro de esa área que el gobierno federal, por ejemplo, nos decía que es riesgo alto, puede ser que tenga muchas regiones de riesgo bajo, y justo en ese riesgo bajo cae nuestro activo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, depende mucho de la escala, de la información que tenemos y de cómo lo vamos a ir acotando nosotros. Justamente para eso también, pues, justo dentro de este análisis, que va a ser muy específico, pues viene esta evaluación de qué medidas tiene cada activo y eso va a determinar el nivel de vulnerabilidad que se tiene. Ay, no puedo leer la siguiente pregunta. Déjame, ¿cómo? ¿Existe una base de datos? ¿Esta ya fue o no? Ah, no, ¿Existe, esa no. Una existe base una de base de datos con datos los con... riesgos de Sí. transición o por sector. No hay como una base de datos de riesgos de transición. Por ejemplo, en las recomendaciones del TCFD viene un listado de algunos riesgos y oportunidades vinculados con ciertas actividades. Entonces, a partir de ahí podemos tener como este análisis, pero también podemos guiarnos. Hay algunos escenarios de transición que son como muy cualitativos, no son como datos muy numéricos, son análisis solamente de las tendencias que se tienen.
y a partir de ahí se pueden identificar este tipo de riesgos. Básicamente, la identificación de los riesgos de transición se va a dar con base en, pues, el contexto que tenemos, ¿no? Justamente ese tipo de noticias sobre litigios contra algunas empresas, justamente notas científicas de divulgación, políticas que hablan sobre cómo ciertas empresas están causando cierto impacto, y este tipo de especulación justamente nos va a determinar qué tipo de riesgo es, ¿no? Por ejemplo, el tema que hablábamos de las empresas de la industria de alimentos, las embotelladoras y las cerveceras, ¿no? Si no están establecidas en una zona en la que hay pues alta escasez del agua, justo no creemos que allí vaya a haber un tema de que las comunidades estén en contra de la cervecera. Pero si esta cervecera está ubicada en una zona árida, en la que se han registrado varias sequías a lo largo de, pues de la historia del municipio, del estado, obviamente va a haber problemas sociales, ¿no? Y los problemas sociales siempre van a derivar en un tema político. En esta nota que les ponía yo de ejemplo, en Nuevo León, aquí en México, en el que hubo una sequía en el norte y la gente, las comunidades estaban en contra de las cerveceras, derivó en que el presidente de la República estableciera una veda de producción de cerveza, justamente para evitar este tipo de conflictos, ¿no? Entre la empresa y las comunidades. El Bueno, siguiente es, sí. sí, perdón. No, no, es cómo puede uno asumir que el aumento del precio de los alimentos es por el cambio climático y no por otros patrones climáticos como el ENSO o fenómeno del Niño. ¿Y qué Bueno, escala ahí maneja el mapa de riesgos de México también? ok, con la primera pregunta, ¿cómo asumir que el aumento del precio en los alimentos es por cambio climático y no por otros patrones? Justamente por lo que hablábamos, ¿no? Si nosotros revisamos el histórico de temperaturas, yo les hablaba de que aquí en México, en noviembre, debería estar haciendo frío y estamos llegando a temperaturas entre 27 y 30 grados por la tarde, que pues no es normal, eso es algo un poco más típico de temperaturas entre junio y septiembre, que tenemos un poco más de lluvias, que hay más calor. Entonces, justamente este tipo de análisis del histórico y de las condiciones actuales que tenemos puede llevar a deducir que este tipo de impacto que se tiene sobre la producción agrícola está relacionado con el cambio climático y no con un cambio de temporada, por ejemplo. Y también tenemos que analizar estos cambios de temporada. Podemos hablar de que una temporada de frío a lo mejor es más seca que una anterior que se tuvo, pero si hablamos de que es incomparable con las demás temporadas frías que se han tenido registradas anteriormente, porque tenemos temperaturas muy altas o temperaturas extremadamente bajas. Entonces también es un efecto del cambio climático. Si recordamos, los riesgos justamente vienen no solo de eventos puntuales, también de eventos que se dan a largo plazo. Y justamente el cambio climático está basado en esto, ¿no? En el que la temperatura promedio del planeta pues está aumentando. Si tenemos este aumento de temperatura, tenemos menos temporadas frías, tenemos más, pues, lugares en el planeta que tienen esas temperaturas extremas, hay mayores sequías y esto está relacionado con la producción agrícola. Sobre la pregunta de la escala que maneja el mapa de riesgos de México. La escala no estoy segura porque digo aquí tenemos diferentes escalas dependiendo de la regionalización que se busque. Cuando nosotros hacemos un acercamiento pues más cercano a lo que es la parte donde está nuestro activo, la escala va a cambiar porque tenemos todo un conjunto de información geográfica y de diferentes, pues de ahora sí que, pues pequeños planos que están divididos y justamente conforme nos vamos acercando, lo que hicieron en este sistema de información pues geográfica fue poder incluir toda la información y tener escalas de hasta 1 sobre 9000 o 141, por ejemplo. La resolución obviamente puede ser un poco menor si hablamos de, pues ahora sí, del tipo de instrumento que se maneja, pero la escala es variable dependiendo de las cartas que se tienen aquí cargadas dentro del sistema de información geográfica. La otra pregunta dice, en los escenarios solo se modela temperatura. No, también se modela precipitación. Los escenarios nos dan estos dos datos, la temperatura, ya sea la máxima, la mínima y la promedio, y también la precipitación, ¿no? Y nosotros a partir de ahí, pues vamos a poder hacer este análisis de cuánto varía respecto a la actualidad. Después tenemos la pregunta de Nicolás. ¿Los informes de CFD se deben publicar de forma anual?
Sí, algunos informes TCFD se publican de forma anual. De momento, lo que son TCFD y el CDP, pues todavía no son como regulatorios, pero se está buscando que sí sean como regulatorios o más bien como obligatorios, ¿no? En este momento siguen siendo voluntarios, lo siguen presentando bastantes organizaciones, pero lo importante justamente del tema de riesgos es que si tenemos una actualización constante de los escenarios, nosotros también tenemos que hacer una actualización constante de cómo los estamos gestionando. Y como toda la estrategia de la organización está dentro de este sistema de mejora continua, es obvio que vamos a tener que actualizarlo. La parte de la actualización anual, pues es recomendable, justamente porque pues la operación de una empresa va cambiando año con año. Justamente por eso las empresas realizan sus reportes anuales y todo este tipo de información. Es muy recomendable que se haga anualmente porque tenemos así una forma de poder rastrear el cambio, ¿no? Y poder, pues ahora sí que monitorearlo y evaluarlo. Después tenemos de Eduardo Armas, fórmulas para calcular y poder medir el dónde estamos y medir cada paso que avancemos. ¿Dónde se pueden consultar? Para poder calcular y medir el dónde estamos y medir el paso en el que avanzamos. No estoy segura hacia dónde está dirigida como esta pregunta, pero por ejemplo, el dónde estamos dentro de una organización en el aspecto de la identificación de riesgos, siempre vamos a poder tomar como base un año. Es lo mismo que tenemos en todos los reportes. Esto es como muy, pues, repetitivo y complementario, ¿no? Siempre nos basamos en dónde comenzamos a analizar nuestros riesgos. A lo mejor la organización nunca lo había hecho y a lo mejor este año decidió hacer este análisis, entonces este año puede ser su año base y el año base se puede ir actualizando conforme se va teniendo más información para poder seleccionar, pues ahora sí que un año que sea representativo. En el tema de riesgos, pues justamente tenemos que evaluar el tipo de vulnerabilidad que se tiene y a partir de ahí poder medir cómo estamos avanzando. A lo mejor si no teníamos medidas para prevenir, no sé, inundaciones y se implementaron en este año, podemos tener pues este tipo de medición. Y lo que ocupamos para hacer pues comparación y poder medir cómo estamos avanzando, pues con indicadores que tenemos pues para la gestión en general. Hay algunas herramientas que pueden ser útiles como algunas ISO y algunos manuales que se han desarrollado para el análisis de riesgos a nivel empresa, que pueden aplicarse, porque son generales, pueden aplicarse justamente al tema de gestión de riesgos relacionados con el clima. Después tenemos una pregunta de José Pinzón. ¿Cómo es el ejercicio de valoración de los que el CFD llama riesgos de transición? Ese proceso de evaluación es muy cualitativo porque no tenemos todavía como muchos escenarios que tengan una probabilidad. Generalmente en el tema de riesgos de transición utilizamos lo que son las NDC de cada país, que aunque no son como tal escenarios, sí tienen una consideración de cómo se espera que se estén emitiendo o se hayan reducido pues ahora sí que las emisiones, alguna temperatura en la que ellos planeen que se mantenga, porque muchas de las NDC de los países dicen, pues vamos a asegurar que la temperatura se mantenga a 1.5 grados por debajo, entonces a partir de ahí se puede hacer esta evaluación. También hay algunos escenarios que han desarrollado algunas otras organizaciones, pues de la materia, que se pueden ocupar, como el IRENA y algunas otras organizaciones de energía, pero esas son como muy específicas para el ámbito de la transición energética. Y por último tenemos la pregunta de Jazmín. ¿Cuentan con capacitaciones abiertas en temas de sostenibilidad? Sí, contamos con capacitaciones justamente en temas de sostenibilidad. También, pues algunos, bueno, digo, en general trabajamos con lo que son capacitaciones para este tipo de, pues, proyectos en torno a la economía circular, a la sostenibilidad y, pues sí. Rodolfo Morales tiene la mano levantada. No sé si quiere hablar, preguntar algo.
Gracias, no lo tenía levantada, discúlpeme. Gracias. Bueno, entonces, Marcela también nos preguntó cuánto tiempo se debe considerar para realizar el análisis en base a TCFD. Pues depende un poco del tamaño de la organización y del alcance que va a tener el análisis. Justamente y de forma similar a cómo se realiza el análisis de riesgos operacionales, por ejemplo, nosotros definimos hasta dónde va a llegar el alcance y si estamos comenzando a hacer este análisis, entonces podemos comenzar, no sé, con un nivel de toda la organización o podemos decir, solamente voy a analizar este activo. Depende mucho del tamaño, pero puede llevarse entre 4 y 8 meses más o menos, dependiendo de si se cuenta o no con este tipo de procesos de identificación de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. Gracias, Fernanda. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces, me gustaría agradecer a todos, especialmente a Fernanda, por participar y compartir las prácticas de Valora. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Después vamos a compartir la presentación y también la grabación. Y no sé si tenemos más preguntas o si Fernanda quieres decir algo. No, pues también agradecer mucho la participación. Vi que tuvimos bastantes asistentes y pues siempre es pues un placer poder compartir pues el conocimiento, ¿no?, que Valora tiene respecto a la sostenibilidad y cómo podemos contribuir con las empresas. Gracias. Gracias, hasta Gracias luego. a todos, hasta luego. Listo.